Hoy vamos a sumergirnos en una de esas catástrofes que, aunque no sea de las más famosas, cambió las reglas del juego para siempre. Una historia que literalmente reescribió el mapa del mundo que conocemos. Para entenderlo todo tenemos que viajar al siglo VI. Pensemos en el emperador Justiniano I. Lo tenía todo, el mundo entero a sus pies. Y tenía un sueño, una obsesión, restaurar la antigua gloria de Roma. Y la verdad es que estaba a un paso de conseguirlo. Pero claro, la historia siempre tiene un as en la manga, ¿verdad? El mayor enemigo del imperio más poderoso de la Tierra no iba a ser otro ejército, no. Iba a ser un adversario microscópico, completamente invisible. Bien, para comprender la magnitud del desastre, primero tenemos que ver cómo era el mundo en ese momento. Constantinopla no era una ciudad más. ¿Qué va? Era el centro del universo conocido, una nueva Roma que bullía de poder, de riqueza y de una ambición sin límites. Es que el imperio parecía totalmente imparable. Justiniano estaba recuperando territorios que se habían perdido hacía mucho tiempo. Estaba unificando todas las leyes en su famoso código y, por si fuera poco, levantaba maravillas como la increíble Santa Sofía. El dinero fluía, el comercio era un hervidero. De verdad, ¿qué podía salir mal? Daban la impresión de ser invencibles. Pues mientras el imperio brindaba por sus éxitos, una amenaza diminuta y silenciosa ya estaba en camino. Y lo más retorcido de todo es que iba a usar las propias fortalezas del imperio, su propia sangre vital, para destruirlo desde dentro. Y aquí es donde la historia se vuelve terriblemente irónica. Esas mismas rutas comerciales, esos barcos cargados de grano que alimentaban al imperio, se convirtieron en las autopistas de la muerte. La plaga viajó de polizón, escondida en las pulgas que vivían en las ratas que, a su vez, se daban un festín en las bodegas de los barcos. Y aquí lo tenemos, el culpable, el gran villano de esta historia, Yersinia pestis, una simple bacteria, algo tan absurdamente pequeño que cuesta imaginarlo, pero con el poder suficiente como para poner de rodillas a una civilización entera. Y este enemigo no bromeaba, era letal y sobre todo muy persistente. Fijaos, la mortalidad era de hasta el 60%. Y lo peor es que no fue cosa de un año y ya está, no. La enfermedad volvía una y otra vez, en oleadas, durante 200 años. No era una enfermedad, era una auténtica pesadilla recurrente. Y por si fuera poco, para colmo de males, el mundo ya estaba tocado. Unos pocos años antes, unas erupciones volcánicas brutales habían cubierto el cielo de ceniza, provocando lo que se conoce como un invierno volcánico. Las cosechas se arruinaron y la gente estaba débil, malnutrida. El sistema inmunitario de millones de personas estaba por los suelos. El escenario para la tragedia era perfecto. Y ahora vamos a ver lo que ocurrió cuando este invasor invisible por fin desembarcó en la ciudad más grande y magnífica del mundo. Lo que se desató allí fue sencillamente el infierno en la tierra. 10.000. Tratemos de asimilar esta cifra un momento. 10.000 personas. Cada día. En el peor momento de la plaga, esa era la cantidad de gente que moría a diario solo en Constantinopla. Es como si un pueblo entero desapareciera del mapa cada 24 horas. La escala era... bueno, es que es inimaginable. Tenemos crónicas de la época, de gente que lo vio con sus propios ojos, como al historiador Procopio de Cesarea, y lo que describe es un cuadro aterrador. Habla de síntomas horribles, los famosos bubones, unos bultos inflamados y dolorosísimos, fiebres altísimas que hacían que la gente perdiera la cabeza y delirara. La ciudad, la sociedad entera, simplemente se vino abajo. Ya no había dónde enterrar a los muertos. Las fosas comunes no daban abasto. La gente, desesperada, empezó a apilar los cuerpos en las torres de las murallas o, peor aún, a cargarlos en barcos y empujarlos mar adentro, a la deriva. Y en medio de ese caos, la plaga demostró que no distinguía a nadie. El mismísimo emperador Justiniano cayó enfermo. Sobrevivió, sí, pero ni él ni su imperio volverían a ser los mismos. Y es que la plaga no solo se llevó por delante a millones de personas, aniquiló proyectos, ejércitos enteros y, sobre todo, cambió por completo el futuro que le esperaba al mundo. Todo ese gran sueño de Justiniano de reunificar Roma se hizo humo, se esfumó. El problema era simple y a la vez brutal. No quedaba gente, no había suficientes soldados para defender las fronteras, ni campesinos para pagar los impuestos que sostenían el Estado. Y sin gente, pues, no hay imperio. Así de claro. Esto provocó un efecto dominó a escala global. Los dos gigantes de la época, el Imperio Bizantino y el Imperio Persa, quedaron en los huesos, debilitados hasta el extremo. Y claro, la política, como la naturaleza, odia el vacío. Ese enorme hueco de poder fue el caldo de cultivo perfecto para que, un siglo después, emergiera una fuerza nueva e imparable, el Islam. Y a la vez, la escasez de mano de obra lo cambió todo a nivel económico y social, plantando las semillas de lo que después conoceríamos como feudalismo.
Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la verdadera lección que nos deja esta historia tan terrible sobre el rumbo de la civilización? Pues para empezar, con la magnitud. Es asombrosa. Se calcula que murió entre el 25 y el 50% de la población. Eso es, en el peor de los casos, 1 de cada 2 personas. Entre 25 y 50 millones de vidas. Podríamos decir que fue la primera gran pandemia global de la historia. Justiniano quería pasar a la historia por sus logros tangibles, por sus edificios majestuosos como Santa Sofía o por su gran compilación de leyes, algo que de hecho ha influido en el derecho durante siglos. Pero la historia a veces es muy irónica. Al final, su mayor legado, su gran sueño de un imperio renacido, se convirtió en un fantasma. No fue derrotado por la espada de un enemigo, sino por un microbio invisible. Su figura quedó para siempre eclipsada por la sombra de la plaga. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Quiénes mueven realmente los hilos de la historia? ¿Las decisiones de los grandes líderes, de los emperadores y los generales? ¿O son más bien estas fuerzas de la naturaleza, invisibles y descomunales, las que al final tienen la última palabra? Y quizá la respuesta es bastante clara. Al final no fue una batalla la que frenó en seco a Roma, fue una pulga. A pesar de todos nuestros grandes planes, de los imperios y los monumentos, gran parte de la historia humana ha sido, y sigue siendo, una lucha constante contra lo invisible. Y esa, sin duda, es la lección imborrable de la plaga de Justiniano.